Fernando, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Rodrigo, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, queríamos preguntarle y un poco que se explayara en diálogo con nosotros de cómo fue este encuentro de justicia legítima en Córdoba. Ya se han realizado varios, incluso creo que está previsto uno en Mendoza también. Sí, es así, se han realizado ya varios, incluso el día viernes que nosotros estuvimos en Río Cuarto, simultáneamente en otras regiones del país, en Noreste, por ejemplo, en la zona litoral, también se estaban realizando otros encuestos de similares características. Y efectivamente hay una propuesta y bueno, tiene en principio amplio consenso de que alrededor de la primera quincena del mes de junio se realice otro encuentro aquí en Mendoza. La Procuradora General incluso comprometió su presencia, así que bueno, entiendo que hay amplias posibilidades. Por otro lado, bueno, el grupo que estuvimos en Mendoza, en Río Cuarto, para sorpresa mía al menos, fue un grupo muy numeroso. No esperaba ver tantos colegas, compañeros, incluso abogados del funcionario, ¿no? Del Poder Judicial, jueces, fiscales, de la justicia provincial en particular, que también habían ido. Entiendo que hay, con todo el movimiento que está despertando justicia legítima a nivel nacional, creo que es saludable que en la provincia de Mendoza comiencen a hacerse los mismos planteamientos y cuestionamientos que se están haciendo de la justicia a nivel nacional, bueno, comiencen a hacerse también en la provincia de Mendoza, que no es para nada ajena a todo esto. Y bueno, creo yo que es un movimiento que surge espontáneamente, surge como reacción a quienes monopolizan el mote de jueces independientes y en principio, a la luz de lo que pudimos discutir, era una esperable justicia independiente, no lo son. Y esa reacción que surge sobre finales del año pasado, bueno, ha ido cobrando fuerza, ha ido captando cada vez más adeptos, más gente que le interesa, más gente que participa del diagnóstico que se hace y también participa de la solución que se propone. Y dentro de las soluciones que se proponen está el aval y también está la discusión de los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo ha mandado al Congreso, algunos ya de ellos con dictámenes favorables, otros ya son ley por lo que tengo entendido. Y bueno, en ese sentido es que se está dando la discusión para adentro al Poder Judicial, pero también la discusión desde afuera, y esto también surgió en Río Cuarto. Había mucha gente que no pertenecía al mundo jurídico, por llamarlo de alguna forma, gente que ve la justicia desde afuera, gente en algunos casos que la padece, gente que no puede tener acceso, gente que está viéndola todavía en su etapa de formación, como son los estudiantes de Derecho, y bueno, todos tenían algo que decir respecto de esto, lo cual me parece que ya excede un poco lo estrictamente judicial, y bueno, es entiendo yo, un fenómeno político interesante. Fernando, buen día. Para pararnos como corresponde frente a todo esto que está pasando, que desde luego es saludable y hasta diría sorprendente si uno piensa en lo que no ocurría hace poco tiempo atrás, ¿por qué no damos un poco de precisiones acerca de que no es tan mayoritario el debate dentro del Poder Judicial a nivel de provincias, por ejemplo, y que también estas reformas que se van a producir como consecuencia de que se conviertan en ley los 6 proyectos, tienen solamente vigencia para el Poder Judicial Nacional, no para los provinciales? Exacto. Bueno, sí, eso hay que dejarlo claro. Uno por ahí lo tiene por sobreentendido, pero bueno, está bueno aclararlo. Lo que está discutiendo el Congreso hoy es la reforma de algunas leyes o algunos sistemas particularmente, pero que tienen que ver con la justicia federal, que es una justicia de excepción en relación a que se dedica a determinados casos, nada más, no al común o a la mayoría, al universo de delitos, por ejemplo, o de cuestiones civiles o cuestiones comerciales que son tratadas por la justicia provincial. Entonces, bueno, respecto de esto, obviamente, solamente tiene injerencia el Congreso Nacional, porque es el Poder Judicial Federal, por eso es el Poder Ejecutivo Nacional, la presidenta, quien inicia estos proyectos de ley y los manda a la legislatura. Pero en la justicia provincial, como bien referís, bueno, esto es algo muy nuevo y quienes trabajamos o litigamos particularmente en la justicia, en las dos justicias, pero bueno, más que nada en la justicia provincial,
es algo que veníamos esperando comenzase a darse hace muchos años. Yo cuando recién decía que la justicia provincial no es ajena, y no es ajena a nada de los cuestionamientos que los proyectos, o que al menos el espíritu de los mismos plantea. Las cuestiones de amiguismo, las cuestiones de corporaciones, la cuestión de manejo de internas de poder muy fuertes dentro del Poder Judicial de la provincia son cosas que están latentes y que se manifiestan día a día. Esto creo que no tiene que resultar extraño a nadie. Y, por ejemplo, por citarle una sola referencia, la perspectiva de derechos humanos en la justicia provincial es una perspectiva todavía muy pobre en las resoluciones y en el que dictan los jueces, en el trato que los jueces y fiscales tienen respecto de determinados sectores, que son incluso los sectores que más acuden o pretenden acceder a la justicia. Entonces creo que en esto sí estamos muy atrás, porque hemos escuchado últimamente que decimos que la justicia de Mendoza cumple muchos de los requisitos que las leyes nacionales pretenden imponer, como por ejemplo la selección de funcionarios y empleados. Bueno, sí, está bien, hay un concurso para ingresar, pero hemos podido incluso ver en estos días cómo son esos concursos, quiénes toman los exámenes, cómo está integrado el Consejo de la Magistratura de la provincia de Mendoza, quiénes eligen los representantes al Consejo de la Magistratura de Mendoza. Eso nadie ha dicho nada, eso no se cuestiona, y es exactamente el mismo problema que tenemos a nivel nacional. En la provincia de Mendoza hay una sola persona, que es la persona del Procurador General, que titulariza tanto el Ministerio Público de la Defensa como el Ministerio Público Fiscal. Esto es, defensores y fiscales, que tienen un rol muy distinto dentro de un proceso penal, está en cabeza de la misma persona. Y esto es gravísimo a nivel institucional. Y de esto yo no he escuchado hablar, no he escuchado ningún funcionario, ningún empleado judicial o ningún político que en la provincia de Mendoza se vea escandalizado por esto, y creo yo que es para escandalizarse. Fernando, ¿y qué proceso ves que se está dando aquí en nuestra provincia? Hace poquito tiempo dialogamos con Horacio Báez, que ha tenido como distintos camaristas de Mendoza, distintos estados, incluso en su estado de ánimo, ¿no? En un principio, el primer encuentro que hubo de justicia legítima, nos contaba que eran muy poquitos los mendocinos. Ahora vos nos contás que ya son 40 los que han ido de nuestra provincia a esta reunión en Córdoba. ¿Cómo ves que se está modificando la situación, tanto en la justicia federal de Mendoza como en la justicia provincial de Mendoza, respecto de los postulados que tiene justicia legítima? Yo creo que la justicia federal, bueno, el paradigma cambió hace ya algunos años. En esto no, bueno, yo no voy a decir nada nuevo. Cambió a partir de que una unidad fiscal especial que trataba la problemática de los derechos humanos en la provincia de Mendoza decidió meterse también con la justicia federal, con los jueces, y bueno, entiendo que en este sentido de la justicia federal el paradigma ha cambiado, y bueno, eso ha sido receptado en la justicia federal. No voy a decir que al 100%, pero en un amplio porcentaje, o al menos el cambio con lo que sucedía al menos hace 10 años atrás es sustancial. En la provincia de Mendoza, bueno, la visión que da el doctor Báez, la visión que el doctor Palermo también deja llevar, es la de una soledad que es comprensible. Recién tímidamente, y cuando dije 50 personas, no dije que eran todos funcionarios de la justicia provincial. La justicia provincial habrían 6, 7 funcionarios, el resto éramos gente de organismos, abogados particulares, otras personas de la justicia federal. Pero bueno, el movimiento es muy tibio en la justicia provincial. Creo yo que en forma tímida o muy lentamente van a ir algunos sectores acercándose. Había gente, representantes del gremio de los funcionarios judiciales. Entonces, bueno, esto ya quiere decir al menos que representantes de un sector de la justicia provincial, como son los funcionarios, no son los magistrados, sino son los secretarios, ese rango, estaban interesados en este tema y bueno, participaron del encuentro. Creo yo que va a ser un trabajo muy lento, el lograr algunos cambios que también democraticen la justicia provincial, que no es para nada ajena a los cuestionamientos que se le hace a la justicia federal. Va a ser un proceso lento, va a ser un proceso costoso, en esfuerzos, en desgaste, pero creo que es un proceso que hay que incentivar, un proceso que hay que
en el cual hay que apoyar a quienes están siendo los principales referentes, como el doctor Báez, como el doctor Palermo, como la gente de la nueva dirección de Derechos Humanos que está trabajando en la Suprema Corte, y bueno, quienes desde distintos lugares, por ejemplo, a los abogados o los distintos organismos que también intervenimos desde el otro lado del mostrador, en la justicia provincial, debemos también dar nuestro aporte. Y para eso estuvimos el día viernes en Río Cuarto. Fernando, muchísimas gracias por este diálogo. Un saludo afectuoso. Saludos a ustedes, gracias, hasta luego. Hasta luego. Era el diálogo con Fernando Peñalosa, abogado, uno de los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la provincia.